buenas tardes, buenas tardes a todos. Son las 5:05 de la tarde. En lo que la gente se va conectando por ahí, voy a poner un poquito de musiquita. Y voy a estar enviando por ahí en la página para que todo el mundo esté set y esté aquí con nosotros en este su programa Sabiendo Sin Saber, que lo tenemos todos los sábados a las 5 de la tarde. Así es que no te lo pierdas, que vamos a estar por ahí comenzando en breve cuando ya todo el mundo esté conectadito. Vayan conectándose por ahí para que todos estén bien chévere aquí con nosotros. Entra en la página Sabiendo Sin Saber, donde vas a tener ahí Ivette Díaz, gracias por conectarte con nosotros. Ivette Díaz, gracias por conectarte con nosotros. Tenemos por ahí ya varias personas conectándose. Estamos esperando que se conecten más personas. Y vamos a escuchar un poquito de musiquita por ahí en lo que se me conectan un par de personas más adicionales. Y comenzamos con este tu programa Sabiendo Sin Saber, donde lo tienes todos los temas. Todos los temas están incluidos aquí en este programa, donde vas a poder estar un rato con nosotros bien alegre, bien ameno, bien feliz y con tranquilidad para hablar de todo, sabiendo o sin saber. Recuerda que son los sábados a las 5 de la tarde. Los sábados a las 5 de la tarde. Estamos en este programa aquí en un ratito. Todo el mundo conéctese por ahí al programita, que la vamos a pasar chévere. Ya tenemos varios por ahí conectándose. Pueden ir escribiendo en los comentarios. Francisco Díaz, gracias por conectarte, hermanito. Francisco Díaz, gracias por conectarte por ahí con nosotros. Vamos para allá, todo el mundo a conectarse con nosotros aquí en Sabiendo Sin Saber. Dulce Rebeca, gracias por llegar y estar por ahí con nosotros. Hoy tenemos un programita súper interesante. Yo espero que sea del agrado de todos, porque la realidad es que hay mucha tela para cortar en él y hay muchas cositas que podemos aclarar y aprender en este programa que vamos a tener hoy. Así es que vamos a ver si nos conectamos y nos podemos ver un ratito aquí con ustedes y pasarla súper. Vaya Harold Vélez, gracias por conectarte por ahí con nosotros. Pon el link de tu podcast, que es bien bueno, y cualquiera por ahí, para que tengan una idea del talento que nosotros tenemos aquí en este país y de cosas buenas que hace la gente. Así que Harold, gracias por conectarte con nosotros y estar por ahí un ratito. Ok, vamos a darle comienzo a este programa Sabiendo Sin Saber. Lo primero que vamos a hacer es hablar con todos ustedes y darle las gracias por estar aquí con nosotros en este programa.
Y como todos los sábados a las 5 de la tarde, vamos a comenzar a hablar de todo un poco, sabiendo o sin saber. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener durante el día de hoy? Lo primero es que cualquier auspiciador que quiera ser partícipe de este programa, o cualquiera de ustedes que quiera participar en este programa, lo puede hacer en confianza, solamente se comunica con nosotros al correo electrónico de alegreeduca@outlook.com, y ahí en ese espacio que ustedes están viendo en pantalla puedes tener tu anuncio o puedes estar tú también compartiendo con nosotros. Así que si tienes alguna habilidad, si tienes algún programa, si tienes algo que tú quieras compartir con alguna persona, comunícate con nosotros, que nosotros vamos a hacer que ese programa sea visto por mucha gente, y aquí nos está viendo mucha gente, gracias a Dios. Y tenemos la oportunidad de compartir todos los sábados a las 5 de la tarde con gente buenísima que se conecta con nosotros y nos conectan. Si es que Raúl Núñez, gracias, y Kim, gracias, compadres, por conectarse con nosotros por ahí. Por ahí Dulce Rebeca, que es una de las top fans de la página, nos dice que soy millennial, pero me siento de la generación X. Hoy vamos a hacer muchas cosas bien interesantes, y entre ellas vamos a hacer algo que no voy a contar todavía porque va a ser parte del programa de hoy, así es que se van a reír mucho, la van a pasar súper bien, y vamos a explicar con mucho lujo de detalle qué ocurre con esto de las generaciones. Esto de las generaciones, ¿verdad? ¿De dónde surge esto de las generaciones y cómo funcionan y todo lo demás? ¿Verdad? Es bien interesante. Eh, Esto de las generaciones surge de unos estudios que se empezaron a hacer, y empezaron a darse cuenta de que no importaba en qué momento tú estuvieras por ahí. Brendali, gracias por conectarte. Joan Grau también, gracias por conectarte por ahí con nosotros. No importa en qué década tú estuvieras o en qué espacio de tiempo tú estuvieras, ellos se daban cuenta como que habían cosas bien parecidas en el comportamiento, en la actitud, en la forma de aprender y de todo lo demás, ¿verdad? Por eso nosotros vamos a estar hablando de todas las generaciones. ¿Y por qué voy a hablar de prácticamente todas las generaciones? Porque es que vamos a estar buscando dentro de esa teoría generacional cómo es que se forman las diferentes generaciones, y cómo esas generaciones nos atribuyen a cada uno de nosotros él es así porque es generación X, él es así porque es generación Y, él es así porque es baby boomer, él es así porque dependiendo de la generación, dicen, no, él es así, justifican a veces el comportamiento de las personas con esto de las generaciones, ¿verdad? Eso de las generaciones, una de las teorías porque son bastantes teorías, no tendríamos espacio en el programa durante una hora para poder hablar de todas las teorías generacionales que existen, pero esta teoría que vamos a estar hablando un poquito hoy, es una teoría generacional de Strauss y Howe, ¿verdad? Howe y Strauss, ellos dos, definieron la generación social como un equipo o un conjunto de todas las personas nacidas en un lapso de tiempo aproximadamente entre 20, 15, 10 años como mínimo, y muchas de las generaciones a veces son más, dependiendo de cómo es el tiempo y cómo va evolucionando ese tiempo, ¿verdad? Eso incluye las etapas de infancia, adulto, cuando ya estás en adulto, adulta joven o adulto joven, mediana edad y hasta la vejez. Ellos tienen cierta actitud en todo ese tiempo generacional que entonces crea algo que los identifican como generaciones, ¿verdad? Esas generaciones, desde el primer año de nacimiento hasta el último año que se considera esa generación, todos tienen más o menos las mismas características. Ahora vamos a hablar de generaciones que se mencionaron y casi no se usan porque ya son generaciones, lo que le llaman generaciones escondidas o generaciones pasadas, ¿verdad? Porque son previas al 1901. Miren hasta dónde ellos llegaron haciendo estudios y mirando hacia atrás. En esas generaciones hay muchas generaciones que se lograron identificar por el comportamiento, por los escritos, por la forma de llevar las cosas, desde el 1433 en adelante. Desde el 1433 en adelante se empezaron a generar diferentes generaciones que se pueden describir de diferentes formas. Hay una generación bien bonita que se llama la medieval,
En esa generación medieval, como todo el mundo conoce el tiempo medieval, o la mayoría de las personas conocen lo que es el tiempo medieval, en este tiempo esas generaciones no tenían mucha forma de crear conceptos diferentes porque los conceptos eran bien arraigados y eran bien lineales. Lo cual quiere decir que esa generación duró casi 30 años y a veces hasta un poquito más dentro de esa generación medieval, porque hubieron dos fases de esa generación. Estuvo la altruista, que es una generación altruista, que fue la que duró como 30 años, y después vino la humanista. En la medieval hubo una etapa humanista que fue entonces en los últimos años, desde el 1461 hasta el 1482. Ven que mucho duraban las generaciones antes. Ese tipo de generaciones ocurre porque cuando duran tanto tiempo es porque no hubo cambio significativo en la vida de ese conglomerado de personas que fue naciendo, ¿verdad? De ahí vinieron otras reformas como la reformación, que esa duró 107 años. En la parte de la reformación ahí tuvimos una etapa que se llamaba hasta Elizabeth. Literal, hubo una etapa completa desde 1541 hasta el 65 que se llamaba Elizabeth, la generación Elizabeth. Esa generación fue bien interesante porque eran bien intolerantes. Ellos no toleraban nada de lo que ocurría y eran bien intolerantes. O sea, no había forma de tolerar a nadie, me hacías algo y era ojo por ojo, diente por diente, y en esa época eran las cosas bien diferentes a lo que les tenemos hoy. Y era una etapa en donde había mucha gente cívica y héroe. Después de ahí tuvimos una generación que le llamaron la del Nuevo Mundo. Esa duró 110 años. 110 años duró esa generación. Y esta generación es algo que ahí es donde podemos ver más o menos que se empezaron a repensar cosas, a hacer cosas diferentes. Teníamos los puritanos, los cavaliers, los gloriosos, los enigmáticos. Toda esa generación duró literal desde 1588 hasta el 1700. ¿Qué ocurrió en el 1700? Que hubo cambios significativos, que empezaron entonces la gente a tener nuevos conocimientos. La ciencia cambió, las matemáticas cambiaron, la estructura cambió, eh, vino la guerras hispanas, las guerras de España, las guerras de sucesión. Tuvimos muchos sucesos en el mundo que empezaron a cambiar la forma de pensar de esas generaciones que tienes por ahí. Gracias por llegar, Juan Luis Rivera, que está aquí con nosotros. Él fue un baluarte, nos ayudó con un poquito de información para este programa, así que gracias, Juan Luis, por llegar por ahí con nosotros. Después vino una revolucionaria. Esa revolucionaria duró como 90 años, entre 1701 hasta el 1791. Ibelí, gracias por conectarte por allá, gracias por conectarte con nosotros, Ibelí. Joshua, gracias, Joey, por conectarte. Val González, Bernardo del Valle, gracias a todos por conectarse. En esos 90 años, nosotros tuvimos una experiencia bien interesante. Y es que en esos 90 años fue la generación del despertamiento, de la liberación, la republicana y la del compromiso. Esas, esas generaciones más pequeñas dentro de esa generación de 90 años fueron las que entonces, si ustedes miran, empezaron a pensar en que las cosas eran diferentes, en que habían nuevas cosas que nosotros podríamos encontrar o discutir, que habían nuevos conocimientos que nos iban a llevar a otros mundos y a otros pensamientos. Entonces, después de esa generación vino una generación que le llamaron la de la guerra civil. ¿Ven cómo una generación lleva a la otra? En la generación anterior tuvimos un cambio de conocimiento y unas nuevas etapas de conocimiento. Y ahora viene una que se llama la guerra civil. Esa de la guerra civil duró 71 años y fue bien interesante también porque entonces tuvimos una parte que eran los trascendentales, los que se movían de lugar en lugar y estaban entonces una generación que fueron bien héroes y cívicos que les llamaron así y ahí entonces tuviste la guerra en el 1844 más o menos por ahí,
por ahí es donde está la guerra mexicana y otras guerras sectoriales que ocurrieron en el mundo entero. Tienes dentro de esa época también, si miras, dentro de los 1800 hasta el 1860, tuviste ahí mucho cambio trascendental porque se descubre entonces el nuevo mundo y empiezan a llegar cosas bien diferentes dentro de esa parte. Después tuviste una progresiva que ahí entonces vino durante la guerra civil de los Estados Unidos. O sea, de esa gente que nosotros tuvimos por ahí, en esa guerra de los Estados Unidos, no debe quedar prácticamente nadie, o no queda nadie, porque fue del 1843 al 1859 que vivieron o nacieron esas generaciones que vivieron la crisis de lo que fue la guerra civil americana. ¿Ok? Ahora bien, vamos a una que le llamaron el gran poder. Esa que le llamaron el gran poder es una generación que dató desde 1860 hasta el 1900. Ven que vamos llegando a las generaciones. Tenemos dentro de esa generación del gran poder, tenemos esa generación misionera. Ellos fueron los que reestructuraron todo lo que ocurrió en la guerra civil de los Estados Unidos y entonces empezó a nacer diferentes naciones en el mundo entero, porque mientras en Estados Unidos había guerra civil, también habían guerras en otros países en el mundo y se empieza entonces una reconstrucción completa del mundo entero y a reformular cosas y hacer cosas más misioneras. ¿Okay? Después viene una generación bien interesante, que es la generación de los perdidos. Esto fue entre 1883 y 1900, porque ahí entonces es como un punto medio entre la generación de los despertinos y la generación misionera. Y casi nadie los menciona porque eran nómadas y eran bien reactivos, o sea, se movían de lugar en lugar y era bien difícil identificar cómo lo hacían y cómo estaban. Si es que Jenny Martínez, gracias por llegar por ahí con nosotros. Gracias por llegar, Jenny Martínez. Gracias por llegar por ahí. Bien chévere. Ok, ahora, ya que pasamos por la historia y el reconocimiento más o menos de dónde es que sale toda esta idea de esos estudios, los estudios se hicieron para formular estas teorías. Los libros más o menos salieron entre el 1991 hasta el 1997, salieron varios libros que fueron los que se usaron en diferentes artículos y se ha seguido reformulando. Por ejemplo, en el 1978 hubo uno de la generación de Vietnam que escribieron un libro de la generación, pero no había una identificación clara de esas generaciones y todo lo demás. Así es que en cuanto a esas teorías generacionales, hay muchas teorías, pero una de las más importantes es esta teoría de Stratos y Howe, que pueden buscar información de ella. Es un excelente área de lectura y vas a aprender mucho de esas generaciones anteriores que quizás no conocemos mucho ni las vamos a conocer porque no las hemos vivido o no están vivas hoy. ¿Okay? Ahora bien, vamos a ir a la parte de donde realmente estamos hablando de la gente que está viviendo hoy en la Tierra y cómo están funcionando los seres humanos en cuanto a las generaciones se refiere. Las generaciones vivas existen desde el 1901 hasta el día de hoy. La primera generación de la cual vamos a estar hablando es la generación GI. Si alguien recuerda los muñequitos de G.I. Joe, pues ya más o menos pueden asociar el punto del GI con esa generación. Esa generación nació literal entre el 1901 al 1926. Ahora bien, esa es la gente que nos defendió en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Son hijos de muchos de los que estuvieron en esa guerra mundial y por eso digo que nos defendieron, porque fueron los que nacieron durante ese tiempo, de esa época, de las diferentes generaciones de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión. O sea, esta gente que está en esa generación GI se rompieron el lomo para que nosotros hoy tuviéramos un mundo como el que tenemos, ¿verdad? Ellos pasaron por unas depresiones, pasaron
una parte extremadamente importante de la historia en donde el mundo entero estaban buscando la prosperidad, estaban buscando la felicidad, estaban tratando de resolver los problemas del mundo entero. Es la época en donde se inventa la radio, es la época donde empieza la era de la televisión, es donde hay generaciones dentro de ella, porque fue casi al final de esa generación, en donde ellos no sabían ni lo que era un avión ni nada por el estilo, porque muchos de ellos a veces no tenían ni refrigeración en la casa, ni tenían electricidad, ni tenían aire acondicionado, ni nada de estas cosas que nosotros hoy llamamos esenciales, que a veces pensamos en cosas esenciales y no nos damos cuenta de que realmente hemos vivido toda la vida sin ellas y ahora que las tenemos las convertimos en esenciales. Pues así esa gente vivió. Y entonces también se le llama la gran generación o la generación más importante de todas las generaciones, ¿verdad? Esa generación fue bien, bien, era bien comunal. O sea, ellos buscaban la forma de que mi vecino esté bien, el otro esté bien, mi amigo esté bien. Y las amistades y la palabra era bien importante para ellos. Cuando tú hablas con gente de esas generaciones, te das cuenta de que ellos eran bien asertivos, eran bien enérgicos y querían ayudar a todo el mundo. Querían que todo el mundo estuviera bien, querían que todo el mundo la pasara bien. Y esa parte realmente era bien bonita de esta generación y de cómo funcionaba. Era totalmente sorprendente cómo ellos, sin tener facilidades que nosotros tenemos hoy y las llamamos importantes, pues cosas que ellos no tenían eran importantes para ellos y las hacían cada vez mejor. Así es que un fuerte aplauso para esa generación que nos ayudó tanto a crecer y aprender tanto de lo que era el poder cívico y cómo era socialmente correcto y cómo podíamos ser leales a nuestras escuelas, a los grupos, a los trabajos y todo lo demás. Eh, Esta gente no pensaba en retiro. O sea, ellos seguían trabajando y ellos no pensaban en retiro. Era la generación de nunca acabar, de nunca terminar de trabajar, nunca terminar de crecer y nunca terminar de hacer cosas diferentes. Eso era esa generación y fue una generación bien bonita que siempre he dicho que esas generaciones son bien bonitas recordarlas y espero que muchos de ellos escriban sus memorias para que nosotros podamos tener la oportunidad de leerlos y poder contemplarlos en su máxima expresión. Ahora bien, vamos a pasar a la próxima generación, que es del 1927 al 1945. Esta generación son los maduros o los silentes. Son personas bien reservadas, entre 1927 al 45. Se formaron durante los años donde había mucha paz, había muchos trabajos, porque fue en el tiempo donde ya vienen el cambio es como una transición de venir de toda esa guerra, toda esa destrucción, todas estas cosas y empezamos entonces a florecer otra vez. A ellos llegan en ese tiempo. Ellos son los que participaron activamente en cosas bien importantes. La televisión era ya parte de la vida diaria de todo el mundo. El rock and roll, los carros y empezaron ciertas revistas a organizarse que ayudaron a cambiar el mundo entero. Algunos de ustedes sabrán cuáles son esas revistas y hubo muchas revistas que salieron en ese tiempo y revolucionaron el mercado porque eran algo que fue bien diferente y no realmente tuvieron otra cosa diferente. Tío Rey, gracias por estar con nosotros. Eh, Te lo agradezco mucho que estás ahí con nosotros. Gracias, tío Rey. Ok, esta generación fueron los que estuvieron partícipes y lucharon en las guerras de Corea y Vietnam. O sea, hoy día nosotros en Puerto Rico tenemos muchos grupos que hay que agradecerles a ellos que estuvieron con nosotros y nos apoyaron en esas guerras de Corea y de Vietnam.
Muchos de nuestros tíos están en esa generación, muchos de nuestros abuelos, en el caso de algunos de ustedes, eh, están en esa generación. Mucha gente bien joven empezaron bien temprano en estas dos guerras, tanto de Corea como en la guerra de Vietnam. Y era bien interesante cómo para poder crecer y ser diferente, ellos hacían lo que sea y en algún momento hasta falsificaban los documentos y decían que tenían la edad para irse, para ver si lograban entonces un mejor porvenir y una mejor vida. Y pues fue una generación bien interesante en esa parte. Eh, Fue donde empezaron a florecer todas los movimientos más importantes de los derechos civiles. Ahí empieza el prefeminismo, ahí es donde empiezan las generaciones donde las mujeres empezaron a cambiar la forma de criar a sus hijos. Eh, Ahí empezaron a tener los hombres, eran bien leales a las corporaciones. Una vez tú tenías un trabajo, tú hacías lo que sea para tener ese trabajo de por vida hasta que te retiraras. Y era algo que la gente antes no hacía. Eh, que la gente antes no hacía y no eran longevos en los trabajos. Aunque eso está ocurriendo hoy. Hoy los trabajos, si ustedes miran hoy día, ya la gente no es tan longeva dentro de los trabajos y cambian bastante seguido de los trabajos. Eh, había mucho dinero corriendo durante ese tiempo. Por consiguiente, se empezaron a formar los que salieron de esas guerras y todo lo demás, salieron con dinero, supieron invertirlo y muchos de ellos se convirtieron en los primeros ricos famosos de la historia. Y, y, y en la vida, a veces, en esta vida del matrimonio, era bien importante que divorciarse y tener hijos fuera del matrimonio era no aceptado. Era no aceptado. Y entonces, era bien interesante porque al no ser aceptado ese formato, creaba entonces muchos problemas por cuestión de que a veces había pues maltrato, habían otras cosas que se tenían que aceptar porque no había forma entonces de poder no tener ahí. Entonces, en la parte de esta generación, fue bien interesante porque en esta generación también empezaron el retiro a tener un sentido. El retiro era para vivir tus días finales, pero empezó a tener un sentido esto de retirarse y empezar a vivir diferente. Y eso llenaba mucho de orgullo y de pasión a esas personas que estaban dentro de esa generación. Ok, bien. En esa generación empezaron las bandas Big Band y el Swing Music, que fue una generación en donde ya empezaron los bailes con más ejecutorias, más diferentes, más amenos, más felices. ¡Woo, yeah! Empezó el swing y toda la cosa. Era bien interesante esa parte. Eran bien disciplinados y eran bien sacrificados y bien cautelosos. Ahora vamos a la generación de mis papás. Gracias por estar escuchando el programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bien interesante. Rafi Dávila, gracias por conectarle. Shirley, Vanessa Rivera, gracias por conectarte por ahí. Luisa Martínez, Pelú, gracias por conectarte por ahí con nosotros. Waleska, gracias por conectarte. Ok, ahora vamos a los Baby Boomers. 1946 al 1964. Ven que las décadas o las generaciones han empezado a achicarse. Como que a veces son menos años lo que están ocurriendo las generaciones. Y eso es bien importante entenderlo. Eric, gracias por conectarte con nosotros por ahí. Eso es bien importante entenderlo porque
Eso es para que ustedes vean con cuánta velocidad nosotros estamos cada vez un poquito más rápido en nuestras generaciones. ¿Ok? Miren esto. Ellos nacieron entre el 1946 al 1964. Tuvieron dos subgeneraciones dentro de esa misma. Entre el 1960 al 70, que tuvieron los que salvaron el mundo con revoluciones. Miren esto, salvaron el mundo con revoluciones, así se les llama a esa generación. Y tenemos otra generación que fue entre los 70 y los 80, que fueron los que decían party hardy career climbers. Eran los yuppies. ¿Ok? Esos yuppies fue entre el 70 y el 80. Esta generación de los baby boomers eran los me generation. Eran los del rock and roll en la música. Eran los de el amor gratis, las sociedades no violentas, las protestas no violentas. Eh, Trataban de hacer protestas no violentas, pero al final terminaban violentas. Eso pasaba mucho en esta generación. Había muchas protestas y las protestas eran a nivel del Mister con Macana para arriba. Eso era el tiempo de protestas y todo lo demás. Ok, en esta generación también tuvieron, tuvieron bien centralizados en sí mismos y empezaron entonces a crear el comprar ahora y a usar crédito. Ok, ahora vamos a detenerlo. Don Geraldo Visil, gracias por conectarte con nosotros. Don Geraldo Visil y Yacelis Rosado, gracias por conectarte por ahí con nosotros. Ok, esta generación empezaron la revolución del crédito, el uso del crédito. Eran las personas que si querían vivir de una forma o de otra, ellos estiraban el peso hasta donde más pudieran con su crédito para poder hacer felices no solamente a sí mismos, porque acuérdense que eran el Me Generation, sino también a sus familias, porque había mucho estatus social envuelto durante esa generación en específico. Eh, También esta generación había mucho envolvimiento en las sociedades, eran bien receptivos en las comunidades, buscaban que todo el mundo eh, estuviera bien. Y toda esta gente fueron los primeros nacidos en la generación de la televisión. Vieron que hablamos de la televisión desde generaciones anteriores, pero estos, como ya nacen con la tecnología, ya ellos prácticamente es como si describiéramos hoy día a un niño que tú naces, le das un teléfono y ya sabe cómo prenderlo y apagarlo. Pues ellos ya sabían bregar con un televisor. Ellos ya tenían la idea de cómo bregar con un televisor porque ellos nacieron en la generación donde ya existía el televisor y generaciones anteriores conocieron el televisor. Ahí es donde está el punto de las generaciones y cómo se mueven. Y para poder entender las generaciones de hoy, tenemos que saber cómo funcionan estas generaciones anteriores. Y recuerden que aquí vamos a estar todos los sábados a las 5 de la tarde en tu programa Sabiendo Sin Saber, para la gente que acaba de llegar por ahí y están conectados con nosotros. Ok, en el... Gracias, Geraldo, por saludar y Baby Boomer. Dice él ahí que soy Baby Boomer. Ok, esta generación fueron las primeras generaciones que no es tan bonito mencionarlo a veces, pero también es positivo mencionarlo. Y es la parte en donde fueron las primeras generaciones que tuvieron las agallas de tomar decisiones sobre los matrimonios y fueron las primeras generaciones que empezaron con los divorcios y a buscar la legalidad de esos divorcios, ¿verdad? Donde empezaron entonces a ser tolerantes con el divorcio, no solamente porque había una sociedad que lo necesitaba, sino para su paz mental. Recuerden que ellos eran el Me Generation. Para su paz mental ellos necesitaban tener ese espacio del divorcio para que entonces ellos pudieran tomar decisiones
que quizás fueron erróneas en algún momento o cambiaron de parecer, pues entonces moverse hacia unas nuevas ejecutorias o nuevas historias dentro de su vida. Fueron las primeras generaciones que empezaron a aceptar la era del homosexualismo. O sea, nada nuevo, nada nuevo hoy. Esa generación entre el 1946 y el 1964 empezaron la aceptación del homosexualismo en el mundo entero. ¿Vieron qué interesante? ¿Cómo entonces vamos a ir entendiendo todas esas generaciones y cómo funcionan? Miren esto. En la parte donde estamos en los baby boomers, ellos fueron los que crearon muchas cosas que nuestra generación hoy son partícipes de ellas. Esta generación es una de las más grandes en el mundo entero y en la historia, con más de 700 millones de personas, 77 millones de personas. 77 millones de personas, eso es un montón de gente. ¿Ok? Así es que esa generación fueron los que hicieron resurgir todo este mundo del retiro. Yo quiero estar tranquilo temprano, yo me quiero retirar temprano para poder disfrutar mi retiro. Yo quiero disfrutar la vida, me retiro y me voy por ahí a tener una casa de campo y me voy por ahí a hacer muchas cosas diferentes y nuevas. Esta generación creó todo un evento totalmente diferente que normalmente no ocurría en el mundo entero. Y por eso le he dado tanto tiempo, porque hay tanto que agradecerles a ellos. Ellos empezaron a hacer cosas diferentes, a hacer ejercicio, a hacer hobbies, a estirar su vida. Literal. Ellos lograron ser más longevos que generaciones anteriores porque lograron hacer cosas diferentes para estirar su vida. ¿Okay? Así entonces ellos también empezaron a comer diferente y hacer otras cositas más que, que hicieron ahí en ese evento. Ok, ahora vamos a la otra parte y vamos a la generación X. Generación X. Hay muchos por ahí que no van a entender, pero después se los voy a explicar. Pero esta generación, Antonio, gracias por conectarte. Yajaira, gracias por conectarte. Ada, gracias por conectarte. Pilar Vega, gracias por conectarte por ahí con nosotros. La generación X, 1965 al 1980, de lo cual yo no estoy de acuerdo, pero porque yo considero que es hasta el 1981, la generación X. Pero en la documentación que encontré, dice 1965, 1980. Saludos a Manny Rosa, que está por ahí con nosotros. Manny Rosa, gracias por estar con nosotros y saludos. 1980. Ok. Estos niños, cuando nacieron en el 1965 al 1980, la generación X vino a revolucionar todo lo que ocurría en el mundo entero. Le llamaban los Latchkey Kids, donde crecieron en las calles, pero crecieron de padres divorciados, crecieron de, de padres que vivían por sus carreras, crecieron de estos baby boomers que crearon entonces esta supergeneración. ¿Y por qué les llamo la supergeneración? Porque ellos, el conocimiento, los baby boomers trataron tan fuerte de ponerle tanto conocimiento a ellos que... Gracias, Juan Luis, yo también soy un niño, por eso lo digo. Eh, Gracias a esos baby boomers y cómo nos criaron, pues entonces crearon una generación bien, con mucha empatía. Es una generación bien empática y es una generación donde ellos lograron crear, eh, tener la parte de cómo hacer que las cosas trabajen y funcionen de la mejor manera, ¿verdad? Porque ellos son de los que
de los que si no les gusta algo, no lo van a hacer. Ellos son de los que, ellos fueron los que transicionaron de este pensamiento escrito y a este pensamiento digital. O sea, ellos vienen de una era mecánica. Doctor José Rivera Gilbert, gracias por conectarte con nosotros. De esa era mecánica, ellos son los que pasan de la era mecánica a la era digital. Eso nos hace bien importante en las generaciones, porque esta generación fueron los que crecieron en esa transición, fueron los que empezaron a utilizar computadoras en la escuela intermedia y quizás en la escuela superior. Fueron los que empezaron a utilizar tecnología dentro de la educación y se empezó a hacer diferente la educación, que ya no es como hoy, que es totalmente normal, que utilizamos entonces una tableta o cualquiera de ellos. Es una generación donde socialmente el individuo empezaron a ser eh, visionarios en cómo se iban a hacer las cosas. Tenían una obsesión con el derecho individual y que ese derecho individual prevaleciera sobre los demás. Esta parte es bien interesante, cómo ellos como sociedad empezaron a buscar el pensamiento individual. Y es porque al educarse tanto, logramos entonces tener un pensamiento individual de cada una de esas personas. O sea, estas personas que están en la generación X entre 1965 al 1980, que voy a volver a repetir que no estoy de acuerdo, porque yo nací en el 81, eh, eran los que se empezaron a casar un poquito más tarde y rápido se divorciaban y muchos de ellos crecieron de padres, padres y madres solteros o padres y madres separados o matrimonios separados o alguna de esas otras opciones por ahí. Entonces, en esta generación empezamos a hablar de cosas tan importantes como del SIDA, que fue una de las primeras infecciones letales que ocurrieron en la historia cultural conocida hoy. ¿Ok? Eso es bien importante. Eh, y, y en la cual no hubo ninguna cuarentena. Cuando se descubrió el SIDA, eh, se empezó a contagiar mucha gente, pero no ocurrió ninguna cuarentena. Acuérdense de eso. Son cositas notitas del saber que uno encuentra por ahí. Entonces, esta generación eran bien absorbentes con, con todo lo que ocurría a su alrededor, porque ellos vienen de la era mecánica donde sabían arreglar un motor, pero también sabían usar una computadora, o sabían usar una maquinilla, o sabían usar una calculadora electrónica. Ellos empezaron a hacer esta combinación de lo que era mecánico con lo que era digital. Y algo que me recuerda mucho es que nosotros en nuestras casas, se tienen que acordar todos los que son de esta generación, nosotros jugábamos en la calle. Nosotros jugábamos en la calle. Nosotros vivimos los cambios más grandes, como dice nuestro amigo José Luis Rivera, los cambios más grandes de música, de tecnología, de todo lo demás, pero vivimos en la calle y también teníamos un hogar. Comíamos todos los días en la tarde en la casa. Muchos de nosotros hacíamos grupos en la calle para correr bicicleta, para jugar patineta, para correr cualquier cosa, pero dentro de la casa había una computadora y quizás por la noche te conectabas y seguíamos la pachanga ahí en la computadora en la tarde. Pero entonces tenemos toda esta cosa de diversión que nosotros hacíamos, que eran manuales, pero también teníamos los juegos de video. Porque en mi tiempo había juegos de video y en los tiempos de las personas entre 1965 al 1980 había juegos de video. Que pasamos por una generación de un cambio bien trascendental. En esta eran yo le llamo la generación de los sobrevivientes. La generación de los sobrevivientes, porque logramos vivir todo. Desde ser escépticos, eh, desde ser perceptivos,
desde tener diferentes cosas, desde ser autoritario, desde ser pensamientos personales, desde buscar que ese pensamiento personal se convierta en un pensamiento colectivo. O sea, era una generación. Yaira dice por ahí que fue la mejor época. Comenten ahí a ver cuál fue la mejor época. Eh, esta generación fue bien relevante dentro del mundo porque vivieron muchos cambios bien significativos en la era del mundo. Ahora vamos a pasar a la próxima generación, que muchos les gusta llamarle la generación Y o Y, o los millennials o millennium, que data, que no me gusta decirlo, pero data del 1981 al 2000, de lo cual yo no estoy muy de acuerdo que me consideren en el documento que por yo nacer en 1981 soy millennial, porque yo siento en mi cerebro y en mi ser que yo no tengo nada parecido con ellos, con los millennials. Pero vamos a hablar de los millennials para que los podamos entender. Ok. Esta generación fue entre 1981 y el 2000. Se les llama también la generación del 9/11 Generation, porque ellos sufrieron el cambio radical que ocurre en los sucesos que ocurrieron en Nueva York en el 9/11. Ahora bien, también se les llaman los eco boomers, porque ellos son los que empiezan todo el movimiento real de lo que es la ecología en el mundo y hacer compras. Ya mismo vamos a hablar de esto un poquito más, pero hacer compras basadas en la ecología. Le llaman la próxima gran generación, partiendo de la partida de lo que son la generación X, ¿verdad? De cómo ellos salieron. Eh, Tienen unos papás que son omnipresentes. Recuerden que los papás de ellos son los de generación X, que ya conocen la tecnología, por consiguiente van a saber cómo traquear el celular que le doy al nene. Quiere decir que somos omnipresentes, podemos tener toda la información necesaria para poder estar cerca de nuestros hijos. Y esta generación, pues le llaman viene de una paternidad de omnipresencia de papá y de mamá, o de la persona que te cría. Son optimistas y son bien enfocados. Ellos saben lo que quieren y buscan lo que quieren. Son bien enfocados. Respetan la autoridad. Eso, recuerden que pasa de generación en generación, pero eso viene de la generación de los baby boomers, que les enseñan a esta generación de los X, que le enseñan entonces a los millennials o a la generación Y el ser firmes con la autoridad y que se aprenda el respeto a esa autoridad, ¿verdad? Ellos, ellos son bastante respetuosos con la autoridad. Ellos en su generación, aunque ustedes no lo crean, bajaron la cantidad de crímenes o el rey de crímenes mundialmente. Esta generación Y. La cantidad de niñas entre edades de adolescencia embarazadas bajó también durante esta época. Eso también provocaba que en muchas de las escuelas hubiese mucha seguridad y tenían que vivir con algo bien diferente, y el aprendizaje era bien diferente durante ese tiempo. Y se aprendió durante esta época donde ocurrieron muchos eventos bien trascendentales, como el del 9/11, que lo voy a volver a repetir, y ocurrieron también eventos de masacres en escuelas donde se creía que era totalmente seguro vivir por ahí. Carmen, gracias por estar con nosotros por ahí. Eli Dávila, gracias por estar con nosotros por ahí. Y esta generación creó un punto bien importante de cooperación, y quizás en su evento digital muchos de ellos no saben ni entenderán un mundo entero
sin una computadora. ¿Cómo les cayó esa? Ellos nacieron con las computadoras ahí. Quiere decir que ellos lo que conocían para estudiar, para hacer, para programar, para lo que fuera en sus cosas, la computadora siempre era parte de lo que ocurría durante esa generación. Esta generación de los millennials se creía que se iba a estirar más del año 2000 y, y se creía que iba a continuar por más tiempo porque no habían cambios significativos, supuestamente, en ambientes generacionales dentro de esta parte. Ellos empezaron a tener visión del mundo 24 horas al día, 7 días a la semana. Querían las cosas ahora y al momento. ¿De dónde sale esa parte de los millennials? Para que ustedes entiendan de dónde sale, tienen que comprender que la tecnología no hace otra cosa que agarrar tu cerebro y decirle a tu cerebro, yo toqué. Se supone que haya una respuesta. Porque la tecnología eso es lo que provoca en el cerebro de nosotros, que nosotros tengamos respuestas inmediatas a cosas que ocurren dentro de nuestra vida. Y eso es un ejemplo clásico de por qué nosotros queremos que es una generación de procesos inmediatos, de cosas inmediatas que van a ocurrir en la vida entera. Y entonces ellos no viven para el trabajo y prefieren estar más relax en su ambiente de trabajo y pues estar tranquilos y ahí es donde empieza mucho el trabajo desde la casa. Ya ellos sabían cómo trabajar desde la casa. Muchos de ellos no les ha hecho falta estar en cuarentena para trabajar desde la casa. Así que es una generación bien importante porque logró crear algo diferente para la próxima generación. Y hablando de la próxima generación, es la generación Z. Esta generación Z nacieron en el año 2001 en adelante, pero no es hasta el 2006, quizás un poquito más, que esta generación logra un cambio significativo y empiezan a mirarlos como generación. 2006, 2007, quizás 2008. Eh, Esos cambios que tuvieron por ahí en cuanto a esa generación eh, fue bien interesante porque miren lo que ocurre en el 2006. Hubo una cantidad exorbitante de nacimientos en los Estados Unidos de jóvenes hispanos, lo cual cambió totalmente la historia de los Estados Unidos. 49% de todos los que nacieron en el 2006 fueron hispanos en los Estados Unidos. Y esto hace que se conviertan en una de las generaciones más grandes de todos los Estados Unidos desde el 1700 para acá. Bien importante. Ok, ellos tienen dos grupos principales de edades. Tienen los grupos que son el grupo de 8 a 12 años de edad, que más o menos se estima que tienen 29 millones por ahí de personas. Y ellos crean una economía de más de 51 billones de dólares en el mundo entero. Tienes este otro grupo, que es el 61%, que va de 8 a 17. Es una... que son los que cada uno de ellos tienen televisión en su cuarto y son bien independientes. Y ellos viven por estar en los videojuegos. Ellos viven por estar en su teléfono. Ellos respiran por su teléfono. Y, y, y más o menos entre todos ellos han logrado comprar alrededor de 4 millones de teléfonos hasta los otros días. Eh, Ellos tienen algo que se llama el eco-fatigue. Y ellos están como que cansados de que la gente les siga hablando de la ecología. Y ellos lo hacen, ¿para qué me lo siguen mencionando? Son más o menos así. Tienen esta parte de regresar a las computadoras, pero desde otro punto de vista. Siguen utilizando los teléfonos celulares más que las computadoras y siguen utilizando
para el área de los 90, ellos más o menos entre los 90 a los 2000, eh, tuvieron un cambio significativo dentro de esa misma generación, en donde los niños más o menos se contemplaban y nacían en relaciones entre 3 a 4 niños por cada matrimonio. Y entonces era una generación bien diferente a las generaciones que tenemos hoy día, que entonces nacen dos, nace uno, quizás no nace ninguno, y así sucesivamente dentro de esa parte. Estos niños ya nacieron, o sea, cuando ellos nacen, ya nacen con un teléfono en la mano prácticamente, porque ellos reciben, Bernardo del Valle, gracias por conectarte con nosotros, ellos reciben dentro de esta generación, ellos literal reciben un teléfono, los reciben con un teléfono. No sé si han visto por ahí que en el tiempo que ellos nacieron para el 2000 ya habían los teléfonos por ahí, ya podían entonces tener un telefonito por ahí para que ellos lo vieran, lo cual quiere decir que después de esta generación, todas las generaciones subsiguientes ya nacen con los teléfonos celulares, ya nacen con una tecnología diferente y al ya nacer con esa tecnología, ya ellos entienden la tecnología porque nosotros la tuvimos antes. Y como ya nosotros la entendemos, ese conocimiento pasa y se convierte en un conocimiento ya como que eh, default. Ya ese botón está ahí, porque sí, porque ya les llegó ese botón de lo que es entonces la parte de los celulares y todo lo demás. Ahora bien, ya que conocemos nuestras generaciones, ahora vamos a dialogar un poquito de cómo funcionan estas generaciones en los negocios. Glenda Barret, gracias por conectarte con nosotros por ahí, Glenda. Vamos a ver cómo funcionan estas generaciones en los negocios y en la vida diaria. Bien, esto es bien interesante. Voy a hablar de las generaciones a la inversa. O sea, voy a empezar con la generación Z y así sucesivamente. En este documento, las generaciones las describen diferente al documento anterior, pero más o menos van bien parecidas a las generaciones que hoy tenemos, ¿verdad? Esta generación Z tiene una necesidad bien importante dentro de los negocios, y esto para toda la gente que trabaja con ventas, quiere hacer su propio negocio, quiere empezar eh, su propio podcast, quiere empezar cualquier cosita, todo esto que yo voy a mencionar ahora le va a funcionar para poder entender cuál va a ser su mercado y cómo lo quieren manejar. Si es que es bien importante que entendamos esta parte, empecemos a darle like, compártelo con todos tus amigos. Y este programa sale todos los sábados a las 5 de la tarde, sabiendo o sin saber. Aquí hablamos de todo, sabiendo o sin saber. Así es que no se te olvide darle like y compartirlo con todos tus amigos. Esta generación Z tiene la necesidad de estar conectado, lo cual quiere decir que todas las personas que venden tecnología deben estar mirando esta generación, porque esta generación no va a estar sin estar conectado. Eso es lo primero. Lo segundo, son más conscientes de la velocidad del cambio, porque en su generación los cambios son bien significativos, extremadamente rápidos. Son bien rápidos, los cambios son bien significativos y rápidos, porque la tecnología avanza mucho. Si es que tenemos una generación que cambia mucho, lo cual quiere decir que es buena para los negocios, porque si hoy le vendes algo, es bien posible que la próxima semana o el próximo mes o dentro de 6 meses salga un juguete nuevo de exactamente de lo que tú le vendiste y le puedas hacer como que, mira, ¿qué tú crees si esto te gusta? Así es como nosotros vamos a empezar a utilizar las generaciones para los negocios. ¿Ven qué interesante es esto? Para los negocios. Otra cosa que van a usar es que demandan que un trabajo les apasione y les permita hacer cosas nuevas o aprender cosas nuevas. Lo cual quiere decir que este tipo de empleados tú tienes que retarlos cada vez más. Danelix, gracias por conectarte con nosotros. Danelix Cordero, mi cuñada, gracias por conectarte con nosotros por ahí.
tienes que retarlos porque esta generación Z eh, les gusta aprender cosas y aprenderlas rápido y poder ir con la próxima y así sucesivamente. La tecnología que ya estaba en las instituciones y no tenían en casa, ellos ya las quieren. Son bien autodidactas y muy emprendedores. Y cuando hablamos de emprendedores, si ustedes se ponen a buscar, hagan un search en internet y desen cuenta de que las generaciones que hoy están haciendo el booming de toda esta temporada digital, de todo este movimiento digital, están por ahí, en los Z. Lo cual quiere decir que nosotros tenemos una oportunidad dentro de esta gama de jóvenes, es bastante grande esta generación, para poder hacer negocios con ellos, no solamente para venderle algún producto, sino también para emprender y hacer una compañía totalmente diferente y nueva con las ideas que ellos pueden traer como autodidactas que son. Eso es bien importante y esta generación fueron los que lograron el que las compañías gigantes quitaran hasta los requisitos de educaciones mínimas para poder trabajar con ellos. Eso es esta generación y en los negocios y en la vida diaria son exactamente igual. Ellos son bien autodidactas y les gusta que tú les digas, mira, suéltale la pregunta, ellos van a buscar la respuesta. Pero les gusta buscar la respuesta y cada vez que encuentran una respuesta, tenles otra pregunta para que entonces sigan en ese formato. En lo que es la generación Y o los millennials, eh, ellos son de los que hablan de este discurso tecno-optimista donde manejan la tecnología y pueden y presumen de su adaptación al cambio. Ellos buscan su adaptación al cambio, lo cual quiere decir que en cuanto a negocios se refiere, son otros que los puedes convencer con nueva tecnología o con nuevas formas de ventas porque estas personas tienen la curiosidad de no quedarse atrás. Ellos no se quieren quedar atrás, quieren estar al día. Eh, tienen, tienen una parte de la experiencia internacional que, que lo que hacen es que buscan abanderar con su mejor atributo todo lo que ocurre. Si es que esa experiencia que ellos tienen ahora mirando el mundo entero desde otro punto de vista, les da como que un atributo para ser mejores seres humanos cada día y abanderan sus atributos y los dejan saber. Si es que basados en esos atributos, si nosotros hacemos las preguntas correctas, cuando vamos, Piel Valentín, gracias por conectarte con nosotros. Sé que estás en iOS. Si me puedes escribir en los comentarios en qué estado estás, te saludamos también. Saludos a tu esposa y a tu niña. Ok, esta generación son de los que rechazan adquirir responsabilidades. No sé si se han dado cuenta de que esta generación de los Y, aunque ustedes no lo crean, pueden buscar en las estadísticas, muchos de ellos viven en casas alquiladas, pero siempre dicen que en algún momento van a comprar. Ellos prefieren alquilar el carro que necesitan para ir de punto A a punto B que comprar un carro. Porque ya tienen un carro y no quieren usarlo para eso, es mejor alquilar otro. Y así sucesivamente, ellos las responsabilidades tratan de empezar a rechazarlas y a moverlas hacia el lado. Demandan autonomía y flexibilidad laboral. Toda esta cosa del flexi time, de trabajar diferente, de hacer diferentes cosas, de buscar la forma de que yo esté en zen en mi trabajo y no se me complique la vida ni nada por el estilo. Este tipo de millennials, ellos tienden a buscar en esos procesos una flexibilidad laboral. Cuestionan los procesos y los protocolos. Eh, ellos cuestionan todo. Ellos son de los que van a buscar y van a decir, pero ¿por qué se hace así? No es más fácil hacerlo de esta forma, no es que el protocolo dice que es de esta forma. No, es que yo no entiendo. Lo cuestionan todas las cosas. Y es bien interesante porque entonces, en cuanto a la venta se refiere, o en la parte de los negocios, ya sabes que si te encuentras con una persona de esta generación, tienes que estar dispuesto a contestar preguntas porque van a surgir dentro de esos procesos y los protocolos, van a resurgir preguntas. Eso es bien importante con ellos. Eh, Tienen miedo de perder el control de la tecnología en un exceso de información. Ellos son de los que creen en las teorías de conspiración, de muchas de estas teorías de conspiración,
Y muchas de las teorías de conspiración nacen en esta época. Son bastante interesantes de esa época. Porque ellos tienen miedo de que la tecnología termine controlando lo que ellos hacen todos los días. Eso es, eso es así. Y siempre van a tener peligro de quedarse atrás. Lo cual quiere decir que volvemos a lo mismo. El otro, la Z, era que quería tener lo último. Son estas personas que quiero tener lo último, porque conozco la tecnología y la quiero utilizar. En el caso de los Y, ellos quieren no estar atrás, lo cual quiere decir que es el mismo sentimiento con diferente base, pero la base de ellos es no quedarme atrás. Yo quiero estar tan al día como los de las generaciones anteriores. Eh, yo quiero estar al día con los Z porque si no, no los entiendo y quiero estar pendiente de ellos. Así que esa es la parte más importante de esa generación. En la generación X ocurre lo siguiente. En la generación X, ellos valoran la autoridad y respetan el trabajo. Quizás porque la mayoría de ellos sufrieron las consecuencias del desempleo en algún momento, donde el desempleo estuvo extremadamente alto, por consiguiente ellos valoran, esta generación valora el trabajo. Son gente que quieren el trabajo. Witty Rodríguez, gracias por conectarte con nosotros por ahí. Josué Alberto Benjamín Rivera, gracias por conectarte por ahí también con nosotros. Esta gente valora mucho el trabajo y estamos hablando de las generaciones hoy aquí en este programa Sabiendo o Sin Saber, donde salimos todos los sábados a las 5 de la tarde, así que conéctate, comparte y envíala a todo el mundo para que se conecte con nosotros. Es bien adaptable esta generación X, ellos son bien adaptables, tienen las transformaciones de la tecnología, las consecuencias de lo que nunca previnieron. Las consecuencias son bien diferentes en cuanto a esta generación. Son bien interesantes en esa parte. Ellos son responsables y buscan entonces activamente la seguridad. No sé si se dan cuenta de que ellos siempre van a estar por ahí pendientes de que todo esté bien, todo esté seguro. Ellos son los safe persons. So que esas personas están pendientes de que las cosas sean seguras y estén bien. Son bien responsables y les gusta tener básicamente estabilidad que le otorgue oportunidades a sus hijos. Esta generación X vive por sus hijos. Esta generación X se desvive por sus hijos. La mayoría. Siempre hay sus excepciones, pero la mayoría de ellos siempre se va a desvivir por sus hijos. Viven son bien solidarios, esta generación es bien solidaria y, y son los que normalmente tienden a estar con, con este profesionalismo, son los maestros, son los discípulos, son los que ayudan a los cambios, son los que hacen de todo un poco y están siempre ahí. O sea, esta generación es maravillosa, la generación X. Si es que, qué bueno, que estamos por ahí. Tenemos entonces a los baby boomers, hablando de negocios con los baby boomers. Recuerden lo siguiente, los baby boomers han sufrido un cambio hace poco y esto ya mismo se los voy a contar. Ellos son bien comprometidos y son bien leales. La lealtad es bien importante para ellos, lo cual quiere decir que si tú logras hoy venderle a un baby boomer y le vendes bien, vas a tener un cliente para el resto de tu vida. Acuérdense de eso. Empresario que me escucha, no importa si eres un empresario gigante o eres un empresario dentro de una empresa porque trabajas en una empresa, tú sigues siendo un empresario, pero debes ser un empresario dentro de la empresa. Si tú logras que un baby boomer sea tu cliente, ese baby boomer, si está satisfecho, va a ser tu cliente el resto de su vida. Y no importa dónde te muevas, se va a mover contigo. Esa es la importancia de los baby boomers. Los baby boomers, ellos tienen miedo a que el cambio le cree un tapón al cambio. Ellos no quieren ser ese tapón del cambio, por consiguiente, ellos van a buscar estar al día todo el tiempo con la tecnología y con todo lo demás. Y muchos de ellos se ponen más al día que nosotros mismos. Si es que son una generación extremadamente importante en los negocios hoy, porque no solamente
están viviendo un cambio tecnológico significativo, sino que también ellos están logrando cambios significativos en la tecnología y en cómo funciona esa tecnología. Si es que eso es bien, pero bien importante que nosotros estemos pendientes de ello. Eh, ellos tienen en su cerebro que perder su trabajo es la peor pesadilla porque siempre han trabajado en lo mismo. Recuerdan que cuando hablamos de esta generación, era una generación que se mantenía en el trabajo lo más que pudieran y eran bien leales, son bien leales. Así es que uno de los miedos más grandes de su vida es perder el trabajo. Así es que, bien importante, cuando nosotros estamos hablando de negocio con ellos, vamos a hablarle de seguridad, vamos a hablarle de cómo se le puede ayudar a que su empleo sea mejor, cómo le puede ayudar a ser más longevo en su trabajo. Ven que todas las cosas se conectan para que los negocios funcionen por generaciones. Eso es bien interesante, es una cosa bien majestuosa de cómo funcionan las diferentes generaciones en cuanto a esta parte. Les gusta tener el control y les gusta hacer las cosas como siempre las hacen. Así es que cuando ellos cambian de una tecnología a otra, si los cambiaste de un teléfono un poquito más viejito a un teléfono más nuevo, Harold, gracias por conectarte por ahí, a un teléfono más nuevo, trata de acomodarle las cosas bien parecido a los que la tenían antes. Porque si se pierden, van a perder el cariño a esa tecnología y van a decir que el producto no funciona bien o no van a entender el producto, entonces su experiencia no va a ser la mejor. Lo cual quiere decir que vamos a tratar de ser paciente con ellos y tener la delicadeza de ayudarles a que cuando uno le vende tecnología más nueva o va a hablarle de algún negocio nuevo, se lo podamos llevar en arroz y habichuela y que ellos lo puedan entender como algo que le va a alargar su tiempo de vida en el trabajo o en la empresa que tiene la persona. Si es que estos son eh, una parte bien importante y esencial en lo que son los negocios en cuanto a los baby boomers que tenemos por ahí. Ok, ahora vamos a ir a un mensajito por ahí. Recuerda que estamos en este tu programa, Sabiendo sin saber, todos los sábados a las 5 de la tarde, donde tenemos todos los temas más interesantes que hay en el mundo. Buscamos los temas, tratamos de hacer lo posible para que ustedes la pasen súper bien y que todos los temas sean entendibles para cualquier persona, porque aquí hablamos de todo, sabiendo o sin saber. Ahora vamos a una parte que a mí me encantó encontrarla haciendo esta investigación exhaustiva de las generaciones. Y ahora es que realmente vamos a hablar de verdad. Miren esto. Ok, existe una generación identificada que muchos no conocen. Y estoy seguro que Orlando E. Rivera, que se acaba de conectar por ahí, no la conoce. No la conoce. Hay una generación que se llaman los Xennials. Se escribe con Xennials. Xennials. Esta generación es una generación que me encanta. Fue más o menos descubierta para el 2017 haciendo unas investigaciones de neologísticas en el mundo y encontraron que había una generación o una subgeneración dentro de dos generaciones distintas. Y esto les va a gustar a mucha gente, les va a gustar esto. Esta generación de los Xennials es una generación que se basa entre pasados los 1970 y los principios de los 80, ¿verdad? Hasta más o menos la mitad de ellos. Se dice que normalmente se acoge entre 1977 hasta el 1983 o al 85 en algunos casos. Esta generación que también le llaman
el Oregon Trail Generation o la generación catalano, es una microgeneración que es un paso intermedio entre la generación X y la generación Y. Y esta es la parte que me gusta de esto porque yo me identifico mucho con esa microgeneración, porque esta microgeneración no es otra cosa que la gente que logra vivir en lo análogo y en lo digital. Miren, miren este momento. Su niñez está descrita como una niñez análoga, por eso yo hablaba de que en mi generación nosotros salíamos fuera, en mi generación nosotros corríamos bicicleta, en mi generación nosotros jugábamos pelota, en mi generación nosotros tirábamos piedras, en mi generación nosotros corríamos en el bosque, en mi generación acampábamos, teníamos la facilidad de estar en el mundo análogo y también tenemos la facilidad de estar en el mundo digital. Las características de ellos son bien interesantes y la demografía es bien interesante también. Ellos son multiculturales, ¿verdad? Son multiculturales. Ellos logran estar en diferentes culturas a la misma vez. Ellos entienden las culturas, ellos entienden las diferentes generaciones. Ellos son de los que pueden son una generación que pueden hacer muchas cosas, son bien multifacéticos, muchos de ellos. Muchos de los que están en esta generación son gente bien multifacética, son gente que puede estar dentro de este marco de esta generación, son como un molde en donde no tienen un molde como tal, pueden estar en diferentes etapas a la misma vez, pueden compartir con generaciones anteriores, o sea, pueden estar lo mismo compartir con Robin Miller, gracias por conectarte con nosotros. Pueden estar, gracias por conectarte con nosotros. El Malak, gracias por conectarte por ahí con nosotros. Ok, esta generación puede compartir en las dos partes, lo cual quiere decir que ya yo encontré posiblemente mi generación, que somos los seniors, y esta generación logra estar en una etapa bien importante de los negocios, porque estábamos hablando de negocios en la parte anterior, y, y es bien interesante porque hacer negocios con ellos, lo mismo los puedes hacer como si ellos fueran millennials que como si fueran generaciones X. Pero va a depender de cuál es el avance que tú les quieres llevar o cuál es el formato del negocio que tú le quieras llevar, vas a tener entonces una diferencia en la recepción de este senial, porque los senial tienen un formato un poquito diferente. Son tan preguntones como los millennials, pero tan estudiosos como los generación X. Y así sucesivamente, ellos tienen cosas bien particulares que los describen. Esta generación, a mí me encantó encontrarla. Eh, si alguno de ustedes ya había escuchado de esta generación, comuníquenlo por ahí. Eh, Comuniquen por ahí si en algún momento habían escuchado de esta generación y de cómo funcionan. Por ejemplo, esta generación son los que empezaron a vivir con los cambios tecnológicos más grandes en los teléfonos inteligentes, en todo este tipo de cosas, porque ya eran lo suficientemente adultos como para recibirlos, pero eran lo suficientemente jóvenes como para entenderlos y sacarles provecho. Si es que los negocios con esta gente son una chulería, los puedes trabajar en diferentes generaciones. eh, Tienen un entendimiento bien diferente a un puro millennial o a un puro generación X. Eh, Aníbal Díaz Colón dice que es una generación ecléptica. Eh, bien posible que es una generación ecléptica. Carolyn Cintrón, gracias por conectarte. Yaixa de Jesús, gracias por conectarte por ahí con nosotros. Qué bueno. Lourdes Ortiz, gracias por conectarte. Un saludo, un abrazo. Ok, esta generación es pero bien interesante por eso, porque puede vivir y tiene características de las dos.
y es un punto intermedio, pero extremadamente marcado. Y ahí es donde tú te vas a encontrar, donde tienes muchos seniors que te dicen, es que yo no me identifico con los millennials. No importa que le digan, no, es que tú naciste a tal fecha, tú eres millennial. Es que yo no me identifico con ellos. Debe ser porque yo me crié con gente más grande. Debe ser porque yo me crié con gente más grande. Debe ser porque las personas que me enseñaron a mí pues son de otras generaciones. Y quizás pues yo me acostumbré a eso. No, no, no necesariamente. Es que son una microgeneración dentro de una generación entera. Si es que es algo bien, bien, bien interesante que, gracias, Karen, por conectarte. Lo sé, si no es así no nos vemos, pero ya sabes, todos los sábados a las 5 de la tarde en Sabiendo Sin Saber me puedes ver desde las 5 de la tarde te puedes conectar con nosotros. Yo también te quiero. Ok, en esta generación es bien, me llenó de mucha alegría el conocerlo. Hay muchos estudios de ella. Está Business Insider en el 2000, en el 2018 hizo un estudio bastante bueno de ello. Eh, se hizo otro estudio también en Woodman Dan en el 12 de julio del 2017. Se llama From Boomers to Senials. Hicieron este estudio y a su vez hay muchos estudios que comprueban que dentro de este contexto ellos tienen influencia de varias generaciones, pero crearon su propia microgeneración. Y eso es bien interesante y es bien posible que las próximas generaciones que se vayan a formar sean bastante microgeneraciones porque los avances tecnológicos van tan rápido que a veces el crecimiento es demasiado rápido para nosotros poder digerirlo. Si es que estas generaciones quizás van a ser mucho más cercanas una de la otra y se van a convertir en microgeneraciones. Ya no van a ser estas generaciones de 100 años, de 90 años, ni nada por el estilo. Yo los quiero, yo no quiero dejarlos hoy sin que ustedes se den cuenta de que las generaciones son una parte extremadamente importante nuestra existencia. Que cada una de esas generaciones, si nosotros las estudiamos le damos un poquito de cariño a cada una de ellas, nos vamos a dar cuenta de cómo trabajan y quizás nuestra vida sea hasta más placentera y más fácil para todos los días hacer algo diferente. Eh, Aquí en este tu programa, Sabiendo Sin Saber, nosotros lo que queremos es llevar un mensaje de que no importa el tema, nosotros vamos a hablarlo, porque si no sabemos, aprendemos, y si aprendemos, vamos a continuar hablando, sabiendo o sin saber. Los voy a dejar con este mensaje y lo vamos a discutir por encimita rapidito, y es el siguiente. Deja tu huella en tu generación y romperás las barreras de la generación misma. A todos. Es bien importante que nosotros empecemos a tener alegría para compartir lo que nosotros aprendemos. Tener la educación para entender las generaciones que tenemos encima, las generaciones que vienen de camino, las generaciones que estamos criando, las generaciones que quizás jamás veamos, pero van a estar ahí. Nosotros tenemos que empezar a dejar una huella hoy, para que en la historia, cuando nosotros eh, estemos donde estemos y la gente empiece a leer, me imagino que en aquel momento sea verla en videos o en realidad virtual o holograma o cosas diferentes, que la gente pueda entender que nosotros fuimos una generación, no importa en cuál estemos hoy, porque hay 6 generaciones vivas todavía hoy en el mundo, que nosotros fuimos parte de las generaciones de cambio y que logramos juntar todas esas generaciones en una sola cosa. Y no es otra cosa que el amor entre los seres humanos. Si es que quiéranse mucho, repartan ese cariño, den mucha alegría y nosotros vamos a continuar estando aquí para ustedes todos los sábados a las 5 de la tarde, hablando, sabiendo o sin saber. Gracias a todos por estar aquí.
Gracias, gracias, gracias por compartir con nosotros este ratito. Ya saben, el programa siempre se va a quedar grabadito para los que lleguen un poquito tarde o no pudieran conectarse temprano. Nosotros lo dejamos grabadito para que entonces todos ustedes puedan verlo. Y gracias por estar aquí con nosotros. Compártanlo. Compártanlo con sus amigos, compártanlo con todo el mundo para que nosotros podamos crear una gran familia de sabiendo o sin saber. Será hasta la próxima. Este fue Aníbal Alejandro Díaz para todos ustedes. Excelente tarde.